Hola, hoy vamos a hablar sobre la Guerra de Malvinas, un conflicto clave en la historia argentina que tuvo lugar en 1982 entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas. Este enfrentamiento no solo fue importante desde el punto de vista militar, sino también político y social, ya que ocurrió en un contexto de dictadura en Argentina y generó profundas consecuencias en ambos países. A lo largo de este episodio vamos a recorrer sus causas, los momentos más importantes del conflicto y las huellas que dejó en la memoria colectiva hasta el día de hoy. Bueno, antes de la Guerra de Malvinas, Argentina atravesaba una situación muy complicada, tanto en lo político como en lo social y económico. Además, en ese momento el país estaba gobernado por una dictadura militar que era conocida como el Proceso de Reorganización Nacional, que había llegado al poder mediante un golpe de Estado en 1976. Y ese gobierno también se caracterizó por la falta de democracia. No había elecciones, se censuraba a los medios y se reprimía fuertemente a la población. Hubo persecuciones, desapariciones y violaciones a los derechos humanos, lo que generó un clima de miedo en la sociedad. A nivel social, hacia comienzos de los años 80 habían empezado a aumentar los conflictos. Por ejemplo, había protesta, descontento general y cada vez más rechazo hacia el gobierno militar. En la parte económica, la situación también era muy grave. Argentina atravesaba una crisis profunda con alta inflación, endeudamiento externo y caída de nivel de vida. Todo esto provocó como una fuerte pérdida de legitimidad del gobierno. Y frente a este contexto, los militares necesitaban recuperar el apoyo de la sociedad. Entonces, habían decidido impulsar una causa que uniera a la población, la recuperación de las Islas Malvinas, un territorio que Argentina reclamaba desde el siglo XIX. Y bueno, de esa manera el conflicto por las islas empezó a verse como una oportunidad para los políticos fortalecer al gobierno, aunque en realidad fue una decisión apresurada que no tuvo en cuenta las consecuencias. También vamos a hablar del desembarco y las principales batallas. Todo comienza el 2 de abril de 1982, cuando fuerzas argentinas llevaron a cabo el desembarco en las islas, en una operación conocida como Operación Rosario. El objetivo era recuperar el control de las islas que estaban bajo dominio del Reino Unido desde 1833. El desembarco fue rápido y en gran medida exitoso. Las tropas argentinas lograron tomar posiciones clave en el puerto argentino, conocido por los británicos como Port Stanley. Y el gobernador británico se rindió a pocas horas después. En ese momento parecía que Argentina había logrado su objetivo sin gran resistencia, por lo que se veía un gran entusiasmo de la población por la recuperación de las Islas Malvinas. La dictadura utilizó este momento como para reforzar el nacionalismo y ganar apoyo. Pero esta situación no había durado mucho. El Reino Unido respondió enviando una poderosa flota militar para recuperar las islas, lo que dio inicio a un conflicto armado que duró poco más de 2 meses. Y a medida que avanzaba la guerra, ahí comenzaron las batallas más intensas. Una de las primeras fue el hundimiento de Ara, General Belgrano, el 2 de mayo de 1982, fuera de la zona de exclusión establecida por los británicos. Este hecho fue muy controversial y marcó un antes y un después en el conflicto, ya que provocó la muerte de más de 300 tripulantes argentinos. Por otro lado, la aviación argentina tuvo un rol clave, atacando a la flota británica con gran valentía, a pesar de las dificultades técnicas y la diferencia de recursos. Muchos pilotos volaban a muy baja altura para evitar los radares, lo que hacía las misiones extremadamente peligrosas. En tierra se desarrollaron varias batallas importantes en semanas finales del conflicto. Entre ellas se destacan la batalla de Monte Longdon, batalla de Monte Tumbledown y batalla de Wireless Ridge. Estas fueron enfrentamientos muy duros en condiciones climáticas extremas, con frío, viento, terreno difícil. Y bueno, las tropas argentinas, en muchos casos formadas por jóvenes conscriptos, resistieron el avance británico, pero estaban en desventaja en cuanto al equipamiento, entrenamiento y logística.
Y finalmente, el 14 de junio de 1982, las fuerzas argentinas en Puerto Argentino se rindieron, marcando el fin de la guerra. La guerra de Malvinas dejó profundas consecuencias en ambos países, pero especialmente en Argentina, donde significó no solo una derrota militar, sino también un impacto social y político muy fuerte. Más allá de lo militar, es importante recordar que este conflicto tiene una mirada muy humana. La de los soldados que combatieron, muchos de ellos muy jóvenes, y las familias que vivieron la incertidumbre y el dolor. También, durante la Guerra de Malvinas, estaba el rol de los medios de comunicación, que fue algo clave para entender cómo se vivió ese momento en Argentina. Durante la guerra, los medios no informaban de manera libre, sino que estaban muy controlados por el gobierno militar. Esto significa que la información que llegaba a la gente no siempre era real, sino que muchas veces era manipulada. Esto no era algo completamente nuevo, ya que desde antes el gobierno utilizaba los medios para influir en la sociedad. Por ejemplo, en el Mundial de 1978 fue usado en gran parte para distraer a la población y generar una imagen positiva del país, mientras que ocurrían otras situaciones muy graves que no se mostraban. Volviendo a la guerra, se difundía constantemente la idea de que Argentina estaba ganando, con frases como estamos ganando, vamos ganando, y esto generaba una sensación de tranquilidad o confianza en la población, aunque en realidad la situación en el frente era muy distinta. Además, se ocultaban las derrotas y las dificultades que enfrentaban los soldados. No se mostraba el lado más duro de la guerra ni las condiciones reales en las que las estaban. Todo esto formaba parte de una estrategia de propaganda. También había censura, es decir, no cualquier información podía publicarse o transmitirse. Los medios estaban limitados y no podían decir todo lo que pasaba, lo que hacía que la gente no tuviera una visión completa ni verdadera de la situación. En resumen, los medios fueron utilizados como una herramienta para influir en la opinión pública. Más que informar, buscaban mantener el apoyo de la sociedad hacia el gobierno y hacia la guerra. Esto deja una reflexión importante, lo fundamental que es tener acceso a la información verdadera y a medios de comunicación libres, especialmente en momentos tan importantes como una guerra. Pero cuando la guerra terminó, esa realidad no se puede ocultar más, y así es donde aparecen las consecuencias. La Guerra de Malvinas terminó el 14 de junio de 1982, con la rendición de Argentina. A partir de ese momento, en el país se empezó a ver el impacto real de todo lo que había pasado. En Argentina, una de las consecuencias más importantes fue la caída de la dictadura militar. La derrota dejó muy debilitado al gobierno, que ya no pudo sostenerse, y eso abrió el camino para la vuelta a la democracia en 1983. También hubo un gran desprestigio de las Fuerzas Armadas, ya que muchas personas empezaron a cuestionar cómo se había llevado adelante la guerra y las decisiones que habían tomado. Pero más allá de lo político, hubo consecuencias muy fuertes en los soldados. Muchos murieron, más de 600 argentinos, y los que sobrevivieron volvieron con secuelas físicas y psicológicas muy importantes. Además, muchos de ellos no fueron reconocidos como correspondía al regresar al país, y pasaron por situaciones de abandono o dificultades sociales. Esto muestra un contraste muy fuerte con lo que se decía durante la guerra, mientras los medios hablaban de victorias. En la realidad había sufrimiento, pérdidas y consecuencias que duraron muchos años. Las consecuencias de la guerra no fueron solo militares, sino también sociales y políticas, y marcaron un antes y un después en la historia argentina. La desmalvinización fue un proceso que se dio en la sociedad argentina después de la Guerra de Malvinas, y se puede entender como una especie de silencio colectivo que aparece como respuesta al dolor, la derrota y el contexto político del momento. Al terminar la guerra, la sociedad queda muy golpeada emocionalmente, ya que no solo se trató de una derrota militar, sino también de una experiencia muy traumática para todo el país. Además, hay que tener en cuenta que la guerra había sido impulsada por la dictadura militar argentina, lo que generó un fuerte rechazo hacia todo lo relacionado con este gobierno. Muchas personas comenzaron a ver el conflicto como un intento desesperado de la dictadura por mantenerse en el poder y recuperar apoyo social, lo que hizo que se mezclara el rechazo al gobierno con el rechazo a la guerra en sí.
A partir de esto se instala en la sociedad un sentimiento generalizado de frustración, vergüenza y dolor colectivo, que lleva a muchas personas a evitar el tema para no revivir lo sucedido. A esto se le suma la falta de políticas del Estado en los primeros años de la democracia para acompañar a los excombatientes y mantener viva la memoria del conflicto, lo que refuerza aún más este silencio. Como resultado, se genera una especie de silencio social donde hablar de Malvinas se vuelve incómodo o incluso doloroso, y el tema queda regalado tanto en el público como en lo privado. Este proceso tuvo consecuencias muy fuertes en los excombatientes. Muchos soldados regresaron al país y se encontraron con una sociedad que prácticamente no hablaba de la guerra, lo que les generó una profunda sensación de abandono. Además, no recibieron el apoyo psicológico necesario para procesar las experiencias traumáticas que habían vivido durante el combate, lo que hizo que muchos cargaran con ese dolor en la sociedad. También tuvieron grandes dificultades para reinsertarse en la vida cotidiana, ya sea en el trabajo, en los estudios o en sus relaciones personales. En algunos casos, incluso, ocultaban que habían participado en la guerra por miedo al rechazo o a generar incomodidad en los demás. Todo esto derivó en numerosos casos de depresión, estrés postraumático y suicidios, mostrando lo grave que fue la falta de acompañamiento. Durante años, además, no fueron reconocidos como héroes, ni se les dio el lugar que merecían dentro de la sociedad. En cuanto a la sociedad en general, la desmalvinización también tuvo consecuencias importantes. El tema de Malvinas quedó relegado en la educación, ya que en muchas escuelas se enseñaba poco o de forma superficial, sin profundizar en lo ocurrido. En los medios de comunicación se llegó a hablar poco, como se mencionó antes, se evitaba el debate público, lo que impidió que se generara una reflexión profunda sobre la guerra y sus implicaciones. Como consecuencia, se instaló una visión simplificada del tema, donde la guerra era vista únicamente como un error de la dictadura, sin analizar otras dimensiones como el contexto internacional o la cuestión de la soberanía. De esta manera, la memoria colectiva quedó incompleta o fragmentada, como se podría decir. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta situación comenzó a cambiar. Se inició un proceso de recuperación de la memoria histórica, en gran parte impulsado por los propios excombatientes, que empezaron a organizarse para reclamar reconocimiento y derechos. A partir de sus luchas fueron generando políticas públicas orientadas a su reconocimiento y apoyo. Al mismo tiempo, la sociedad empezó a diferenciar entre la causa de Malvinas, o sea, el reclamo de soberanía sobre las islas, y la dictadura, que fue la que llevó adelante la guerra. Esto permitió una mirada más compleja y justa del conflicto. También se incorporó más contenido sobre Malvinas en la educación, aumentando los homenajes, actos y espacios de memoria, lo que ayudó a visibilizar nuevamente el tema. En la actualidad, se puede decir que existe un mayor reconocimiento social hacia los excombatientes, a quienes se valora como protagonistas de la historia y se respeta por sus experiencias. El tema de Malvinas tiene hoy una mayor presencia en la escuela, en los medios y en los actos oficiales, y sigue siendo vigente el reclamo sobre las islas. Al mismo tiempo, se busca mantener viva la memoria desde una mirada crítica y reflexiva que permita entender todo lo ocurrido. En conclusión, la desmalvinización fue un proceso silencioso que surgió como respuesta al dolor, la derrota y el rechazo hacia la dictadura.
pero que tuvo consecuencias profundas, especialmente para los excombatientes. La Guerra de Malvinas fue mucho más que un enfrentamiento militar. Fue un hecho que marcó profundamente a la Argentina en lo político, social y humano. Por un lado, dejó en evidencia los errores y las decisiones de la dictadura militar, acelerando su caída y el regreso de la democracia en 1983. Además, el conflicto sigue siendo muy importante hoy en día, porque el reclamo por la soberanía de las islas continuó siendo parte de la identidad argentina. Recordar Malvinas no es solo hablar del pasado, sino también valorar a quienes lucharon, reflexionar sobre lo ocurrido y entender por qué es un tema que sigue presente en la actualidad.